foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common... Estamos en el Faradio y queremos hablar sobre un evento que tenemos este viernes por la tarde en la librería La Libre. Viene el abogado Juan Carlos Roig para hablar sobre temas como rearme, gasto militar, seguridad y vías de resistencia. Muy buenas, Juan Carlos, ¿cómo estás? Pues muy bien, buenos días. Bueno, en primer lugar te pregunto, ¿cómo te surgió esta idea de investigar y reflejar en un documento cómo están siendo estas dinámicas sobre el gasto militar a nivel español, pero también a nivel europeo y mundial? Bueno, yo llevo trabajando esta línea de trabajo muchos años. Uh-huh. Yo procedo del movimiento antimilitarista. En un momento dado del movimiento antimilitarista, después de la campaña de insumisión, yo ahí fui abogado de muchos insumisos. Era objetor de conciencia, pero bueno, los que éramos muy viejos pues no nos aplicaron la insumisión, nos amnistiaron antes, ¿no? Pues entendimos que el problema del militarismo era más allá de hacer la mili o no, y que ya había un proceso de reconstrucción, digamos, de un militarismo agresivo y promotor de la guerra. Entonces empecé a investigar de qué manera era nuestro militarismo y de qué manera influía nuestro gasto militar, que casi siempre tiene la característica de que lo han ocultado. Es decir, han dicho que es una cosa y ha sido otra, de forma que llevo haciendo informes de este tipo desde hace 15 años tranquilamente, ¿eh? Y ahora, con el contexto actual del rearme, pues lo que pasa es que he empezado a dar toda la difusión posible a lo que está pasando, porque la gente no se entera, no somos conscientes de la dimensión real que tiene este rearme y el papel real que tiene España en este rearme. Así que esa es la trayectoria que me ha llevado a bueno, pues saber más o menos lo que se cuece, aquí como en otros países. Así que bueno, tú has ido viendo una evolución en por dónde van los caminos de los estados en cuanto a qué volumen de armamento tenemos, qué momentos también nos pueden parecer los mejores o peores para utilizarlo, porque claro, esto no se trata tampoco de tener cosas almacenadas en un sitio para que no se usen nunca, ¿no? Bueno, claro. Vamos a ver, la guerra, digamos que es una lógica propia del sistema capitalista. Uh-huh. Y siempre es como un ciclo, siempre está en guerra. Hay un antes que se prepara, un durante que se ejecuta y un después donde pues todo lo que se ha devastado se tiene que reconstruir y volvemos a empezar con el antes. Esto es siempre así. Por ejemplo, el actual ciclo de rearme, que ahora han encontrado una ventana de oportunidad para decir a la sociedad que es necesario, lo tenían proyectado desde el año 2014. Uh-huh. En la Unión Europea ya en el 2014 existía un lobby que influía en las políticas industriales, un lobby militar. Y desde entonces hay una serie de documentos, sería muy largo de explicar, pero existen documentos de la Unión Europea programando este rearme. Con Rajoy aceptan subir el rearme español al 2% del PIB. Es decir, no es de ahora. Pero es que con Rajoy, que decían que teníamos un gasto militar muy pequeñito, del 1%, ya superábamos el 2% del PIB. Ahora estamos por encima casi cerca del 5%. En España me refiero, ¿eh? Uh-huh. Porque en España, digamos que nuestro gasto militar es como las matruscas estas rusas, las muñecas que según vas quitando una, pues sale otra debajo, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos un gasto militar reconocido por Pedro Sánchez este año de 32.123 millones de euros, ¿no? El 2,1% del PIB este año. Esto es lo reconocido. Si usamos el criterio OTAN, es decir, qué otras cosas son gasto militar, y vemos nuestros presupuestos, resulta que están fuera de estos 33.000. Hay un montón de ministerios, en total 50 y tantas partidas, que esconden gasto militar en otros ministerios, en los organismos autónomos militares, etcétera, por otros 16.000, casi 17.000 millones de euros. Y todavía, por debajo de esto, hay otras dos partidas más que elevan la cifra a 65.000 millones de euros, que son que lo que programa el Ministerio de Defensa todos los años como gasto militar, normalmente
luego se multiplica por un poquito, crece un 20 y tantos %. Y además existe una cosa que se llama deuda plurianual, que hay que pagar todos los años, en la que incurre Defensa, que hay que pagar. Total, la suma de todo esto nos da 65.000 millones y podríamos incluso ir más allá, porque si sumamos todas las políticas securitizadoras del Ministerio del Interior, que nos considera como un enemigo interno, como de las comunidades autónomas, nos pondríamos en 78.000 millones de euros. Esta es la dimensión económica, pero luego está la dimensión social. Es que esto no es gratis. Es que nosotros arrastramos una deuda de más de 50.000 millones de euros en armas, deuda con las empresas militares. Es que nuestro Ministerio de Industria le da créditos a interés cero, como los que le dan a cualquiera cuando pide una hipoteca, sin intereses, ¿verdad? Pues le dan créditos a interés cero. Creo que en este año ya van por unos 16.000 millones de euros. Créditos a interés cero para que prefinancien la fabricación de armas que luego van a comprar, no al precio inicial, sino al precio inicial más lo que cuesta además, ¿no? Entonces, toda esta dimensión es importante y acaba siendo deuda ilegítima que se ha contraído gracias a que hay unas puertas giratorias entre el ejército y las industrias militares, que repercute sobre nuestras capacidades de invertir en otras cosas y recortes sociales. Este es el gran recetario de la motosierra que la neoderecha tiene programado desde hace mucho tiempo y que funciona. Pero claro, mientras asistimos a las polémicas de, bueno, es que la OTAN dice que vale que llegáis al 2, pero en realidad deberíais de llegar al 5. Y el gobierno de España va diciendo, no, oye, no nos presionéis porque al 5 no podemos llegar, pero no te preocupes que al 2 sí que llegamos, porque si afloramos algunos de los gastos que tú dices, claro, se llega al 2. Entonces, ¿qué es esta conversación que nos tiene entretenidos en si estamos a favor del gobierno de España o si estamos en contra o si nos parece bien lo que dice la OTAN, pero en realidad lo que dice la OTAN ya es lo que hace el gobierno de España? Claro. Es parte del relato, es decir, en España y en el resto de Europa, decir a la gente la barbaridad que supone el militarismo europeo no es popular. Y ahora han visto una ventana de oportunidad y la discusión la centran en donde no está el problema. Es el 2, es el 2,5, es el 3, no sé qué. No, yo he sido muy importante porque le he puesto un pie en pared al gasto militar que pide Trump. Mentira. Tú has dicho una cosa, pero la realidad es otra. Es más, España es uno de los países en el contexto mundial que tiene más tropas en el exterior. Es que nuestra política de defensa se caracteriza por dos cosas. Bueno, por muchas, pero dos que tienen que ver con el uso del ejército. Una, que tenemos tropa en 19 conflictos. Desde Felipe González hemos estado en 124 conflictos. Hemos mandado más de 140.000 tíos a guerras y hemos gastado casi 24.000 millones de euros en llevar la paz al mundo. Y ya vemos cómo lo hemos... Somos uno de los mayores contribuyentes del mundo en exportar soldados a conflictos. Los tenemos distribuidos por todo el Sahel, al que nuestra doctrina de seguridad le considera frontera de seguridad avanzada de España. La frontera no está donde acaba la península. Está en el Sahel. Dicen, manda cojones. ¿Qué se nos ha perdido ahí? Pues se nos ha perdido la política neocolonial de Occidente, de la OTAN. Eso se nos ha perdido. Entonces, esto son cosas que la gente no sabe. Y a la gente si le preguntan, ¿usted está de acuerdo con que tengamos tropas en 19 conflictos actualmente? Pues seguramente te dirían que no. Prefiere gastarse en mandar tíos allí, por cierto, a exhibir nuestro material militar porque somos también la 8ª potencia del mundo en venta de armas. Esto tampoco lo sabe la gente. Cuando dicen, no, es que tenemos un ejército que no, nuestro ejército es agresivo, es un gran agente comercial, también lo son las altas instancias políticas, ¿no? Del rey hacia abajo van a vender armas a trochimoche, todo Dios. Cada vez que hay una delegación española de comercio a cualquier país en conflicto, pues ahí aparece la industria militar. Todo esto tiene que ver, es decir, no solamente es el gasto que se incurre, sino para qué se usa ese gasto. Y lo estamos gastando no para lo que dice la ministra de Defensa, que es como un loro parlante de soltar mentiras.
no es para llevar la paz al mundo, es para llevar la guerra. Nosotros somos un gran promotor de conflicto, vendemos armas a casi todo el mundo, armas que se usan en guerras. Hemos sido promotores y principales vendedores con Instalaza, que pertenecía a un señor que luego fue ministro de Defensa, de llevar minas antipersona, prohibidas por la ONU. Llevamos material de todo tipo, ¿eh? Vendemos a quien haga falta. No tenemos reproches en eso. Bueno, seguramente todo depende en cómo vendas, ¿no? Las misiones de un ejército como el nuestro en el exterior, porque la idea que yo creo que ha venido calando durante años es que realmente nosotros vamos en misión humanitaria. Podemos ir a una zona que está en conflicto o una zona que esté cerca de un conflicto, pero para asegurarnos, por un lado, de nuestra seguridad, lo que dices del Sahel, lo que se dice es que es una zona muy problemática y lo que defendemos es nuestra propia seguridad, pero también la de quienes viven por allí. Sin embargo, claro, tu relato es bastante diferente. Es que no vamos a proteger, sino que vamos a la nuestra y se acabó. Pues es que es evidente que esa es la situación. O sea, ¿qué hacemos en el Índico? ¿Qué hacemos controlando el Báltico? ¿Qué hacemos en el Mediterráneo evitando que la gente que huye de los conflictos no pueda entrar a Europa? ¿Qué hacemos en el Sahel? ¿Qué hacemos, no sé, qué hemos hecho en Irán, en Afganistán, en donde hemos estado? Pues ir detrás del jefe a imponer esta visión colonial que tenemos. Y todo lo demás nos lo pueden contar como quieran. Pero esa es la cuestión. Y, por cierto, vamos también a mostrar nuestro armamento, los coches 8x8, no sé, todo lo que queremos vender luego. ¿Qué hacemos siendo la octava potencia del mundo de venta de armas en un contexto de rearme? Es decir, ¿qué hacemos rearmando a países que se tienen que endeudar? Lógicamente con los circuitos que hemos creado de endeudamiento para comprar nuestras armas, porque es que ese endeudamiento supone un condicionamiento de sus políticas, además de empobrecerlos, claro. Entonces formamos parte de ese contexto y en el interior también. Cuando tenemos un conflicto, no sé, una catástrofe natural, resulta que en vez de recurrir a tener una política pública propiamente pensada para las catástrofes naturales, usamos la UME. Tú preguntas a las personas que están en los incendios o en las catástrofes de la población civil qué opinión tienen de la actuación de la UME. Pregúntales, porque van allí, se hacen la foto y todo eso, y tienen un material que no lo tiene nadie. ¿Cómo es posible que todo el material que se necesite para catástrofes lo tenga el ejército y no lo tenga la sociedad civil con una política pública para resolver esos problemas? Pues muy sencillo, porque la UME lo que necesita es tener ese material para cuando hay un desastre de guerra y tenerlo en estado de preparación. Es decir, somos conejillos de indias, permitimos que ellos organicen la manera de resolver ese tipo de cosas y además nos cuesta un pasto. Bueno, desde luego que situación preocupante, tal como la describe, sobre todo por el hecho de tener como cosas en exclusiva, que solamente el ejército pueda hacer determinadas cosas o tener determinados materiales. Pero claro, esto no es una cuestión solamente del ejército español o del gobierno de España, sino que estamos en un contexto donde hay que preguntarse qué es lo que está haciendo Estados Unidos. Esto también es la OTAN en general, Rusia, China, la India, es decir, países que se pueden permitir un grandísimo gasto militar. Nosotros se supone que nos podemos permitir un poco menos que ellos. ¿Y dónde ves tú que pueda estar la marcha atrás? Tiene que ser la sociedad civil mucho más consciente de lo que está pasando para intentar poner algún tipo de bloqueo, de freno. Yo lo veo así. Yo creo que tenemos, bueno, de hecho es que, vamos a ver, lo que ha creado energía política ahora frente a una barbarie militar, que es el militarismo de Israel, ha sido la movilización de la sociedad civil. Y precisamente rompiendo el discurso que está en el ambiente de que no se puede hacer nada. ¿Vale? Pues mire, sí. ¿Y los estados qué hacían? Nada.
hasta que las sociedades se han movilizado. Yo creo que es una lección que tenemos que tener en cuenta. Oiga, pero no solamente por una cuestión de un pacifismo, digamos, desiderativo, de tener el deseo, que no haya guerra, no, por un pacifismo más agresivo, que quiera poner pie en pared a lo que está pasando. Y eso lo tenemos que hacer desde abajo, desde la sociedad, y lo tenemos que hacer con movilización. Es decir, en cierto modo, la agenda pacifista que hasta ahora era que los estados lleguen a acuerdos y se desarmen, que eso es, bueno, pues está bien, pero hay momentos en que se quieren desarmar y otros en que no, y no llegan a acuerdos. Y si es esto la paz, una paz negativa, una paz del status quo, pues esa paz no nos vale. Ahora, si queremos construir otra paz transversal, capilar a toda la sociedad, que luche contra la violencia rectora del sistema capitalista, contra la violencia estructural, pues eso lo tenemos que hacer quienes tenemos esos intereses, porque los que están arriba, ese no es su interés. O los bancos tienen interés en que haya igualdad y que haya justicia social, no. O lo tienen los bancos, que son los grandes financieros del gasto militar, o lo tienen las grandes élites mundiales que nos están planteando las políticas de motosierra para las que les viene muy bien el monopolio de la violencia ejercido desde los ejércitos y esos aparatos. No, esos tienen un interés contrario al nuestro, y entonces la única manera es, pues, movilización y un cambio de agenda, un cambio que les haga pasar factura. Por ejemplo, ahora en España se está imponiendo la idea de hacer de España un polo militar industrial. Es decir, dar toda la pasta posible para eso. Bueno, pues ahí tenemos que hacer alianzas estratégicas, el mundo obrero, el mundo cultural, todos los mundos, para decir, no queremos construir ese mundo, no queremos que nuestras armas exploten a otros pueblos, que vayan contra los trabajadores de otros pueblos. Y no pido carga de trabajo yo para decir yo para que tenga trabajo y me da lo mismo como. No queremos eso. Y eso es haciendo movilización y poniendo pie en pared. Es más, hay experiencias históricas, por ejemplo, entrando en eso, en la industria militar, de cómo en determinados momentos los trabajadores han luchado por la cogestión económica para acabar de producir armas, producir otras cosas con valor social útil, pero no producirlas para hacer riqueza capitalista, sino con una modalidad de hacer cosas para un tránsito a otro. Y esas experiencias existen. Tenemos experiencias de objeciones laborales, gente científicos, tal, que se han negado a hacer esas producciones. Y todo eso lo tenemos que poner en pie desde abajo, porque desde arriba no lo van a hacer. Bueno, justo horas antes de hacer esta entrevista hemos recibido la noticia de que el plan de paz de Donald Trump parece que puede empezar a ejecutarse y que esto pueda significar un alto el fuego en Gaza, que se pueda desescalar, bueno, en lo que es un auténtico desastre a nivel humanitario, a nivel de cualquier cosa que te puedas plantear dentro de una sociedad como la de Gaza, porque todo está destruido. ¿Tienes algún tipo de esperanza de que por lo menos haya algún paso, alguno al menos, para que esto se pare? Mira, yo no sé cómo acabará esto, porque da la impresión de que responde más a la ansiedad no sé si decir el nombre por si se nos apaga el cacharro este, que te da mala suerte, de Donald Trump, ¿no? Pero bueno, lo diremos. Pues da más la impresión de que responde a la pretensión de este señor y a la ansiedad por obtener el Nobel, que se denomina mañana, ¿no? Después del Nobel, ¿qué? Y después de que entreguen los rehenes, si toda la excusa era los rehenes, después de que entreguen los rehenes, ¿qué? Es decir, a mí me parece que lo que están buscando es una manera, hombre, de parar, pues más que la masacre, que está televisada, que es que está siendo visible. Desde luego la próxima guerra los judíos, yo creo que no la harán así. La harán sin publicidad, porque les está costando mucho. También aprenden, ¿no? De todo. Antes la guerra se televisaba, ahora han visto que eso moviliza a la gente, habrá que hacerla en secreto. Pero yo no tengo esperanza de que esto sea la paz con justicia en Palestina, sino la cronificación de un conflicto, y cronificación porque con lo que no ha podido la lectura militar del conflicto ha sido con la voluntad de resiliencia de la gente palestina.
Es que por más, le pueden vencer militarmente a Hamás. Ese es un problema. Hacen un armisticio y tal. El problema es que la gente sigue queriendo ser un pueblo. Sigue queriendo estar allí. Sigue queriendo estar unido. Sigue reconstruyendo sus vidas rotas. Y lo están haciendo todos los días. Estos les destruyen, pero ellos se cooperan entre sí, se ayudan y tal. Y eso es contra lo que no puede ningún ejército. Con lo cual el conflicto se va a cronificar, no va a tener una solución justa, y yo entiendo que lo único que responde es al interés geopolítico de Estados Unidos, de Israel, de Occidente también, que se nos ha visto las vergüenzas, cuando la población se ha empezado a movilizar y a decir qué está pasando. Para terminar, Juan Carlos, me gustaría preguntarte por cómo es investigar este tipo de cosas. Hay cifras de las que nos dices que esas buscando se supone que se encuentran, pero claro, cuando eres una persona habituada a buscar este tipo de cosas y hacer este tipo de preguntas, me imagino que algún obstáculo al menos habrás encontrado por el camino. Pues sí, no es lo más fácil del mundo, ¿eh? Entonces hay que acudir a fuentes muy variadas, tanto oficiales como oficiosas, declaraciones, bueno, a todo lo que se te puede ocurrir. Si los periodistas sois expertos en buscar donde no hay. Y es un trabajo arduo. A mí lo que me preocupa en este momento, fíjate, es arduo, y yo soy muy friki, es decir, yo, bueno, pues hago esto y ya está. Me lo agradece mucho el movimiento, pero para mí eso es un problema que tenemos. Porque un movimiento no puede depender de que haya un tío o un instituto que puede tener intereses propios, distintos a los del movimiento, para investigar estas cosas y para hacerle el análisis. Tiene que tener la capacidad de hacerlo por sí. Yo llevo tiempo insistiendo en que, oye, aprender a hacer esto, yo enseño a quien haga falta, porque yo la puedo roscar o me puedo aburrir. Y no puede ser que no tengamos la información para hacer nuestras estrategias de acción política. Esto necesita más gente, pero bueno, hasta ahora dicen es que es aburrido, es que eso que haces son muchos números y tal, y no quieren, pero yo sigo insistiendo. Lo de la transparencia que se supone que tenemos, ¿no? Sí. Pues Juan Carlos Royce, abogado, y bueno, pues ya vemos que con una larga trayectoria además en el tema rearme y cómo funcionan estas dinámicas en España y en otros lugares del mundo. Esperemos que tengas una visita este viernes, recordemos 7 de la tarde en la librería La Libre, en la rampa de Sotireza de Santander, que tengas una visita de lo más provechosa, y muchas gracias por atender la llamada del Faradio. Pues muchas gracias a vosotros y disponible cuando queráis. Perfecto, un abrazo. Venga, igualmente.